Bueno, entonces, para recordar, pues todo comenzó con los monobactams en 1981, cuando el grupo de el señor Imada y colaboradores del laboratorio Takeda descubrieron estas dos moléculas, la sulfasecina y la isosulfasecina. Adicionalmente, ellos publicaron esto en febrero de 1981 en Nature, y adicionalmente otro grupo que también estaba trabajando en esas moléculas, el grupo del señor Sykes, le dio el nombre como tal a esas dos moléculas de monobactams. Ya más adelante vamos a ver por qué les llamaron monobactams. Este grupo era de laboratorios Squibb. Entonces lo que hizo el señor Imada de laboratorios Takeda fue coger de los pinares del sur de New Jersey unas muestras de tierra en donde aislaron el Chromobacterium violaceo. Ese Chromobacterium, como lo podemos ver acá, son cocobacilos gram negativos anaerobios facultativos. Entonces, a partir de esos microorganismos aislaron la sulfasecina y la isosulfasecina. Luego, como les había mencionado, el nombre se los dio el señor Sykes y colaboradores del grupo de laboratorios Squibb, en donde lo llamaron monobactam. Mono de monocyclic, bact de bacterial produced y de beta-lactam. Entonces ya vamos a ver más adelante en la estructura cómo se relaciona. Entonces, en cuanto a estructura, se diferencian de los beta-lactámicos porque tienen solamente un anillo central, por eso se les llama monobactámicos. Adicionalmente a esto, ciertos grupos que se agregaron le confieren características especiales. Entonces, por ejemplo, la parte del ácido sulfónico le da la actividad como tal a ese monobactámico. Acá arriba, el grupo metilo le da la estabilidad frente a las beta-lactamasas, que eso es una característica importante de ellos, tienen estabilidad frente a beta-lactamasas. El grupo carboxilo, que le aumenta la actividad contra pseudomonas, y el aminotiazol, que es el que le va a dar como tal el espectro para gram negativos. Entonces, más adelante vamos a ver que estos antibióticos tienen un espectro netamente para gram negativos aerobios. Entonces, como para recordarlo el mecanismo de acción, entonces vamos a recordar que pues la célula tiene, se pasó muy rápido y ahora me volví mucho. Entonces vamos a ver que la célula tiene una pared celular de donde pues vamos a extraer que tiene un periplasma, la membrana citoplasmática y el citoplasma. De ahí es donde se va a generar nuestra cadena de peptidoglicano compuesta de N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina y las cadenas de aminoácidos. Entonces vamos a ver que esa generación se va a hacer a partir de ese N-acetilmurámico con la N-acetilglucosamina, agregándole la cadena de aminoácidos. Va a salir al citoplasma mediante el bactoprenol, como ya lo habíamos visto varias veces. Y recordar, esto lo traje más que nada para recordar el proceso de transglicolización, que es en donde se va agregando múltiples cadenas de N-acetilmurámico con N-acetilglucosamina, ya como tal en el espacio periplásmico. Y el segundo paso, que es la transpeptidación, que esto va a ser muy importante, ya vamos a ver más adelante, para el mecanismo de los monobactam, ya que van a ser específicos para un tipo de PVP específica, que es la PVP3. Ya más adelante voy a hablar sobre cada PVP para que sepamos qué es lo que hace realmente la PVP3. Bueno, recordar el proceso de transpeptidación. Entonces, en cuanto a los beta-lactámicos, esta imagen la traía para explicar que su anillo se une como tal a esas transpeptidasas, a esas PVP, y no deba pues hacer el proceso de unión que acabamos de ver. Entonces, en cuanto a las PVP, tenemos que se van a dividir en alto peso molecular y bajo peso molecular.
Esto lo traigo a colación para explicar lo de la PDP3, que es el mecanismo específico de acción del monobactam. Entonces, las de alto peso molecular nos van a funcionar en la polimerización y en la inserción a la pared preexistente, y las de bajo peso molecular en la división celular, la maduración del peptidoglicano o el reciclaje. Entonces, dentro de las de alto peso molecular, a esas las vamos a dividir en grupo A y grupo B. Las del grupo A van a tener actividad glicosiltransferasa y para elongación de las cadenas de glicanos sin cruzar. Y las del grupo B nos van a funcionar en la morfogénesis celular. Entonces, dentro de esas PBP de alto peso molecular del grupo A tenemos la 1A, la 1B y la 1C. Estas van a ser transpeptidasas y transglicosilasas. Cuando son inhibidas, entonces nos van a generar unos esferoplastos y finalmente pues lisis bacteriana. Y las de alto peso molecular del grupo B son la PBP2 y la PBP3. La PBP2 determina la forma como tal de la bacteria. Cuando es inhibida nos va a dar lugar a una forma ovoidea que va a ser de fácil lisis, y por eso pues vamos a inhibir por ese lado un mecanismo. Pero lo que realmente les quería explicar era que las PBP3 se encontraban dentro del grupo de PBP de alto peso molecular de clase B. Esas PBP3 lo que van a hacer es que son las proteínas principales del divisoma, que es el componente de división específico del que va a formar el septo como tal en la división celular bacteriana. Entonces, cuando a esta PBP3 de gram negativos se le pega el monobactam, lo que vamos a hacer es que va a formar unos filamentos bacterianos, y pues la bacteria no va a poder seguir su proceso de división celular. Esta mayor afinidad por este tipo de PBP nos va a conferir que no actúen ni en gram positivos ni en anaerobios. Por eso es como tan específico ese mecanismo de acción, porque es mayor afinidad por las PBP3 de gram negativos. O sea, PBP3 solo hay en gram negativos. Sí. Entonces, pues finalmente este efecto nos va a dar su acción bactericida. En cuanto a clasificación, tenemos un grupo de orales, el digemunam, el gloximunam, el monosulfactam, que ninguno hay otro en Colombia, y de parenterales el astronam, que es el único que se conoce acá, que pues cuando se utiliza es el único que se utiliza, y otros como carumonam, pirazosam y el oximonam, que casi todos son moléculas relativamente nuevas. Entonces, yo les voy a hablar solamente del astronam porque pues es el que tenemos acá en Colombia. Entonces, en cuanto a su farmacocinética, la biodisponibilidad oral después de una dosis de 0.5 gramos va a ser menor al 1%, es por esto que vamos a utilizarlo solamente de manera parenteral. Luego de esta administración oral, se vio que alcanzaba unas concentraciones séricas máximas de 0 a 15 microgramos por mililitro cuando estaba en forma de solución y de 0.14 microgramos mililitro cuando estaba en cápsulas. En cuanto a su administración normal y de intramuscular o intraperitoneal, aunque decían que la intraperitoneal ya casi no se utilizaba, se utilizó más cuando pues salió al mercado. Vamos a tener un Tmax de 60 minutos, una unión a proteínas de 56 a 60%, un volumen de distribución de 0.21 litros kilogramo y una vida media de 1.6 horas. Se distribuye ampliamente por todos los tejidos corporales. Del 6 a 16% se va a metabolizar hepáticamente a metabolitos inactivos, y la eliminación va a ser renal por la filtración glomerular o por secreción tubular. Y de esto, del 60 a 70% de la dosis IV se va a recuperar en orina de 8 horas sin alterar, y la excreción prácticamente va a estar completa en 12 horas. Doc, una pregunta. ¿Por qué se distribuye también si el volumen de distribución es tan bajo? No importa, es decir, se quedan en sangre, pero paulatinamente va distribuyéndose. Va distribuyéndose lentamente. O sea, lentamente lo va haciendo. En cuanto a dosis
ajuste de dosis en enfermedad renal, entonces decía que se debe disminuir la dosis, pero los intervalos se deben dejar igual. Ya más adelante vamos a ver cuáles van a ser los intervalos que normalmente se manejan. En los pacientes anéfricos vamos a tener que se debe dar el 25% de la dosis estándar. Cuando el clearance es de 30 mililitros minuto, va a ser del 50% de la dosis, y cuando es de 60, el 75% de la dosis. Y vamos a tener que es prácticamente removido por hemodiálisis aproximadamente un 25 a 50% en una sesión de 4 horas de hemodiálisis. Entonces, hay que administrarlo después de la diálisis, ¿no? Se debe administrar, sí, después de la diálisis. Entonces acá vamos a tener la farmacocinética en adultos, en niños y en neonatos. Entonces, en adultos vamos a ver que su dosis normalmente va a ser de 1 a 2 gramos dependiendo de la severidad de la infección. Cada 8 horas. Cada 8 horas, sí. Ahí hablaban que, pues más adelante mostraban, tengo en la tablita, que dependiendo de la severidad de la infección podría ser cada 8 horas o hasta de 6 a 12 horas, pues si uno lo quería espaciar más. Tiene una concentración media, cuando ya se ha aplicado esta dosis de 1 gramo, de 125 microgramos por mililitro, una concentración en orina de 0 a 3 horas de 3.000 microgramos mililitro, un volumen de distribución, como ya lo habíamos mencionado, de 0,21, que pues se modifica en los niños, y la vida media de eliminación de 1.6 a 1.7 horas en niños. El clearance va a ser de 1.7 y pues en niños va a aumentar a 2.5. En cuanto a la dosis, entonces en adultos, si es una infección seria, de 2 gramos, o la dosis usual, que es de 1 gramo. Esto puede ser a intervalos de cada 6 horas si la infección es muy seria, o de 6 a 12 horas si la infección pues es en niños vamos a tener que las dosis van desde 50 miligramos kilodosis a 30 miligramos kilodosis en un intervalo similar de 6 a 8 horas. Y para todos los grupos de edad, tanto en adultos como en niños, la dosis máxima diaria va a ser de 8 gramos. Entonces, en cuanto a sus indicaciones, su actividad va a ser similar a los aminoglucósidos, incluso presentan sinergia cuando se administran conjuntamente. Va a ser únicamente para gram negativos aerobios, principalmente E. coli, y yo tenía acá una pregunta de pseudomonas, doctor, porque sí, hay artículos que dicen que sí, pero hay otros que dicen que no, que la resistencia está aumentando. Es antipseudomona por definición, pero rápidamente hace resistencia. Sí, eso era lo que había encontrado también en otros artículos. Y otros, las enterobacterias, el Haemophilus influenza y las aeromonas. En cuanto pues a su utilidad clínica como tal, nombraban que pues servía casi en todas las infecciones, pero que pues como tenía un espectro muy reducido, a gram negativos aerobios específicamente, siempre se debía considerar agregar otro antibiótico según el sitio pues que se sospechaba. Y acá en gonococo decía que se podía utilizar, pero que también se estaba haciendo resistencia pues progresiva, y es muy importante esto de alérgicos a beta-lactámicos, porque él no hace reacción cruzada cuando hay alergia a beta-lactámicos. Entonces, no hay reacción otra cruzada. cosa importante. Carbapenémicos y monobactámicos están sí, indicados en pacientes alérgicos. Entonces eso también va a ser importante. En niños las indicaciones son sepsis por gram negativos, que son más frecuentemente nosocomiales. Entonces el Astronam se va a utilizar harto en niños, en eso se había dado harto, porque decía que pues, va a evitar el efecto de riesgo de nefro y ototoxicidad asociado con los aminoglucósidos. En IBU, en neutropenia febril, se combina con vancomicina para terapia empírica, y hay algo nuevo desde 2010 que pues ya ahorita lo voy a presentar, que es el Astronam inhalado, y ahorita les explico cómo se hace. Ese Astronam inhalado es para pacientes con fibrosis quística. Entonces, recordar que pues, en la fibrosis quística hay una colonización por Pseudomonas aeruginosa debido pues, a todas las secreciones acumuladas en pulmón en estos pacientes.
En contraindicaciones, la única que había era alergia conocida al monobactam. En cuanto a reacciones adversas, generalmente pues es bien tolerado. Pueden haber, aunque son raras, algunas reacciones dermatológicas como el rash, la necrolisis epidérmica tóxica, y que especialmente esta se daba cuando había pacientes con trasplante de médula ósea. En gastrointestinales va a haber un leve aumento de las transaminasas, pero decía que no se debía ajustar la dosis así hubiese enfermedad hepática, que no había necesidad de ajustar dosis. Y náuseas, vómito y aftas orales. En hematológicas son raras, pero puede desarrollarse trombocitopenia y anemia. Y la neutropenia era más frecuente en niños de menor de 2 años, en donde se dio un desarrollo del 11.3% versus 1% en adultos. En cuanto a las interacciones, como les había mencionado, como su efecto es similar al de los aminoglucósidos, va a tener un efecto aditivo con ellos. El probenecid y la furosemida va a aumentar ligeramente la concentración plasmática debido pues, a la secreción tubular, y en neonatos va a disminuir el efecto de la vacuna BCG, pero yo traté de buscar por qué, doctor, y no encontré. Sí, no hay... No entendí por qué. Y no compite, eso es importante también en neonatos, que no compite con la bilirrubina por la albúmina. Sí, no, Pero ahí por la no, unión a entonces, proteínas. si se usa en sepsis neonatal por gram negativos. Sí, pero recuerda que la vacuna BCG uno la aplica apenas nace, entonces... Pero por eso, una Sí. sepsis temprana. Ahí entonces, decía que la idea era esperar de 3 a 5 días, pero generalmente se espera solo 3 porque pues, el niño si necesita el astronauta. Sí, se lo aplican, pero como les digo, otro efecto secundario que debe mencionarse es producción de beta-lactamasas. O sea, induce beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, por eso no se usan. Hay mejores. Ahí sí tiene, por ejemplo, el anillo beta-lactámico como tal, pues sí, pues que solamente es la parte que por eso es monobactémico. ¿Hay reacción alérgica también a todo lo que tenga que ver con penicilina? No. Eso era lo que decía ahorita, que era No hay uno reacción para cruzada. tener en cuenta que no tenía reacción cruzada, porque era monobactámico, no tenía el otro anillo como tal, que es el que más va a producir las reacciones de ese tipo. El Entonces, apteno. por eso no, sí, por eso no tiene reacción cruzada. En cuanto a resistencia, en general pues es estable a beta-lactamasas, pero hay un aumento importante de este tipo de beta-lactamasa en Klebsiella y de la PS2 de Pseudomonas. En gram positivos y anaerobios resistentes, pues son resistentes naturales por falta de afinidad con sus PBP, como lo veíamos ahorita. Y en gram negativos resistentes vamos a tener el Acinetobacter, el Citrobacter freundii, la Burkholderia y las Stenotrofomonas. Les quería traer pues lo que se está utilizando en Astronam nuevo, que es el Keystone. Este fue aprobado por la FDA en febrero 23 del 2010 para pacientes mayores de 7 años y menores de 65, pero generalmente se está utilizando de 18 años hacia arriba. O sea, eso fue lo que le aprobaron, pero generalmente se está utilizando inicialmente 18 años hacia arriba. Fue producido por Gilead Sciences Inc. y contiene Astronam más lisina. La que veíamos ahorita en la presentación IV contiene Astronam más arginina. Esa no se puede utilizar nebulizada como la astronamlicina, porque la arginina nos va a producir reacciones respiratorias, entonces nos va a dar tos, nos va a dar aumento de secreciones, que pues uno en un paciente con fibrosis quística no quiere que se le aumenten más las secreciones porque ya están suficientemente aumentadas. Entonces eso es importante, porque lo que hacían antes era coger el astronam que venía normal IV con la arginina, y pues eso daba más reacciones y no les funcionaba. No se acumula en pulmón, su vida media va a ser de 2.1 horas. Viene vial para nebulizar de 75 miligramos de Astronam con un diluyente de solución salina al 0.17%, y debe utilizarse un sistema nebulizador especial que se llama el Altera, que es el que vemos acá. Y debe ser cada 4 horas por 28 días. Lo que yo vi en internet es que viene el kit completo en una cajita con el nebulizador, obviamente, pero es carísimo, es $8,000. Es muy costoso. Sí, se utiliza actualmente otras, por ejemplo, tobramicina La tobramicina. o la misma colistina inhalada. Sí.
Igual la turamicina también es muy costosa. Sí, no, sí, Es son medicamentos costosos 3.000 a inhalados. 4.000 dólares para inhalar. Son costosos. Son muy Pero en fibrosis costosos. quística, Sí. muy buenos. Nosotros lo hemos utilizado en neumonías a repetición, que no se ha podido erradicar el germen. Antibiótico sistémico persistente y no se erradica, entonces se utiliza el inhalado en paciente adulto. Sí, me Cuando es parece muy bronquiectasia a los pacientes, por ejemplo. costosísimo. Ujú. Parecieron todos costosos. Y ya, eso era lo